Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, aquí estamos, este es el futuro de la humanidad, yo soy Héctor García y hoy vamos a compartir una parábola que es la fiesta de las bodas, es en Mateo 22 y queremos compartir esta palabra porque es una invitación y el Señor no la hace. Queremos ver las formas en que el Señor nos ha bendecido desde, desde antes de la fundación del mundo. Eh, y como van las cosas hoy en día en el planeta Tierra, pues todo está muy difícil y tenemos el tiempo más limitado porque el tiempo se está acabando. Así de que tenemos que comenzar a prepararnos porque pronto va a venir el Señor Jesucristo. Este, el Señor regresará, lo prometió y lo va a cumplir, pero antes de venir, Él nos va a preparar. Y quiero decirles que hace varios años, antes de, como en el 2017, yo escuché una vez un mensaje en el YouTube de que Dios nos iba a avisar, que Dios iba a avisar eh, de su regreso. Pero no necesitamos, Dios no va a avisarnos de esa manera. Dios nos ha dicho que nosotros pongamos atención en las escrituras y en las escrituras está el aviso de Dios hacia nosotros. Y yo he estado meditando mucho en eso y créanmelo, este, no damos fechas, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que cada momento que pasa sucede algún acontecimiento terrible y, y se va a ver reflejado en la humanidad. El mundo se está haciendo pasivo, escucho muchas cosas, hay muchas voces, pero una cosa sí te digo, que tu corazón esté preparado para oír la palabra del Señor. Y esta noche este tema es muy precioso porque a las bodas del Cordero van a ir solo los santos y el Señor nos ha santificado por medio de su palabra porque la hemos creído. Nuestra justicia no se basa en nuestras propias justicias, sino en la justicia del Hijo de Dios, en la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. Y no solo es creer, porque mucha gente dice, pues yo creo en Dios, pero no vive conforme a las reglas de Dios. Entonces tenemos que prepararnos porque el tiempo de su regreso está muy cerca y Él va a venir y tenemos que estar preparados. Y en esta noche quiero hacerte la invitación. Nosotros embajadores, somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, no somos de aquí, pertenecemos al reino de la luz y no al de las tinieblas, ni siquiera pertenecemos a la tierra, porque la tierra es para los moradores de la tierra y nosotros queremos ser moradores celestiales. Y Dios nos hace una invitación y comenzamos. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. Jesús empezó a hablar. Entonces Jesús decía en el capítulo anterior, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces Jesús les volvió a hablar por parábolas diciendo, y les empezó a hablar otra vez, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordado han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan a las bodas.
Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora te voy a explicar de qué se trata esta invitación. Para empezar, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey es Dios y su hijo es Jesús, Yeshua, Jesucristo. Y miren lo que sucedió cuando empezó. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos convidados no quisieron venir. Pero en el capítulo anterior leímos de que el Señor, dice, envió a siervos y envió a otros siervos y más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, los afrentaron, los mataron, a otros los golpearon. Finalmente, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Entonces, el Señor envió a su hijo. Y estos dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué es lo que sucedió? Lo llevaron afuera de Jerusalén y en el monte de la calavera lo mataron. Y miren, Jesús dijo: cuando venga pues el Señor de la viña, el rey, el dueño, ¿qué hará aquellos hombres? Y ellos contestaron bien: a los malos destruirá sin misericordia. Y miren lo que sucede. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, pero ellos no quisieron venir a las bodas. Entonces, miren lo que dice Juan 1. El Señor envió siervos y los afrentaron. A unos golpearon y otros mataron. Entonces envió a su hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siempre es en Cristo. Lo voy a leer, voy a poner Cristo. En Cristo dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por Cristo, pero el mundo no le conoció, el mundo no conoció a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está el versículo donde estos hombres dice que fueron convidados y estos no quisieron venir a las bodas del Cordero. Ellos no creyeron en Jesús en el tiempo de su visitación. Entonces, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a ver lo maravilloso que es. Dios da poder, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, el verbo fue hecho carne. El Hijo de Dios se hizo carne como nosotros, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, los convidados, Dios envió a sus siervos. En un momento dado envió a su hijo y lo mataron. Pero miren, él siempre volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto para las bodas. Va a haber una gran boda. Dios está llamando a esta invitación, si tú quieres venir. Si no quieres, no te podemos obligar. Es una decisión que debes de tomar. Porque miren, mucha gente de hoy, dice la Biblia, más ellos, y la gente se excusa y dice, este se refería a ellos, a los judíos. Sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y hoy es lo mismo. La gente dice, no tengo tiempo. ¿Quién me va a dar de comer? Tengo que mantener una familia. No quieren, tengo un negocio. Entonces, las mismas excusas. Eso fue a ellos. Entonces, no hicieron caso. Y hoy es igual con la gente de hoy. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Nos van a afrentar e inclusive hasta nos van a matar. Ahora que está creciendo la maldad en el mundo. Al oírlo el rey se enojó. Miren, el rey es Dios, el Padre. Y Él oye todas las cosas. Y Él conoce lo más íntimo de ti, de tu corazón. Y dicen muchos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Él no se enoja. Ten cuidado. Nosotros somos hombres. Dios es Dios, Dios es bueno. Él te concede el arrepentimiento. Te está llamando a que vengas al arrepentimiento. Y miren, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto pasó en el tiempo de Jesús. Envió a sus siervos, envió a Jesús, pero Dios ya había instituido a la iglesia, a los que creyeran en Jesús, a la iglesia cristiana, y ellos fueron perseguidos y esparcidos y ellos iban predicando el evangelio. Cuando pasaron los 70 años, el Señor destruyó la ciudad, la quemó. El general Tito vino a Jerusalén y las crónicas de Josefo hablan de que fue terrible, que una flecha cayó, entró por una rendija y se incendió todo. Y el general Tito no quería, ya después él no podía controlar a sus tropas y todos estaban enloquecidos porque se querían llevar el oro y se lo llevaron.
se llevaron y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en este templo. Todo va a ser destruido, y lo cumplió el Señor. Y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, homicidas, porque ellos mataron a Jesús. Pero como dice la Biblia, hoy en día la salvación y la gracia es para todos, y por causa de nuestros pecados Cristo murió por todos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, ya está preparado todos, amigos. El arrebatamiento está pronto a suceder. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Los judíos no fueron dignos. Dios los convidó a las bodas y ellos no fueron dignos. Tuvieron una actitud pésima delante del Señor. Y hoy en día, nosotros los seres humanos, hoy en día, que Dios nos está llamando al arrepentimiento, estamos haciendo lo mismo. La maldad está creciendo en el corazón del hombre. Entonces el Señor dice, velad y orad en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán al planeta Tierra. Entonces el Señor, ya cuando Él instaura la iglesia judía mesiánica, judía cristiana, porque era Yeshua al que debían de seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo dice muy claro. Miren, es en Juan 14. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si yo dijera, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay mucha gente que se cree erudita y dice que si tú le agregas o que si le quitas o si le pones, que mala traducción. Miren, si no es por Cristo, nadie va a ir al Padre sin Jesús. Él es el único camino. No tuerzan el Evangelio, porque ahí estoy viendo videos donde hay hombres perversos, los engañadores. Entonces Jesús dijo en la parábola, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces Jesús envía a sus nuevos discípulos a predicar y les dice, id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hay. Ya no importa, judío, griego, ya no importan. Dios se enojó con su pueblo. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para salvación, no solo a los judíos que lo rechazaron, sino a todo ser humano que quiera. No se trata ni de a fuerzas, porque mucha gente es bien religiosa y piensa que su religión lo va a salvar. No lo va a salvar su religión, lo va a salvar la relación con Dios. Entonces, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. A la verdad, las bodas se van a llenar de gente buena y gente mala. Porque hay gente buena, gente que tiene buenas actitudes, aunque es pecadora, necesita arrepentirse. Y hay gente mala que ha cometido un montón de pecados que hemos cometido, que hemos sido mentirosos, blasfemos, hemos sido engañadores, tranzas. Y ¿saben una cosa? La misericordia de Dios ha sido derramada para todos, la gracia de Dios del perdón, para poder ir a las bodas del Cordero. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y esto pasó. En el libro de los Hechos empieza, como quien dice, el Evangelio. Porque las cosas cambiaron. Marcos 16. Esto es lo que sucedió. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y él les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren lo que está diciendo Jesús. He estado oyendo gente que está diciendo que cosas de que no se debe de imponer manos, y pues no hay que tomar las cosas a la ligera. Dios nos ha delegado un poder y una responsabilidad muy grande. Lo mismo dice en Mateo 28. En Mateo 28 el Señor nos dice acerca de esta comisión. Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros todos los días. Dios es espíritu y es vida. Y en el libro de los Hechos 1:8, Jesús cuando ascendió, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, la restauración de todas las cosas, el milenio. Y el Señor no. El Señor ascendió al cielo. Y les dijo el Señor resucitado. Les dijo a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es impresionante. Entonces, ahí empezó el Evangelio. Empezaron a predicar. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver la predicación de los discípulos. Entonces, a hoy en día, salen los siervos del Señor por los caminos y están juntando a mucha gente, buenos o malos, para que se llenen las bodas del Cordero. La invitación a ir a las bodas del Cordero. Y le dijo, dice: y entró el rey para ver a los convidados. Fíjense ya con lo que va a suceder. Esto es una parábola, pero literalmente va a suceder. Y entró el rey, o sea, el padre, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Los vestidos de boda son estar llenos del Espíritu Santo, vestido del Espíritu Santo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y Dios en esta noche te está llamando.
Te está diciendo el Señor que si quieres ser un escogido para ir a las bodas del Cordero, esto va a ser un privilegio. Los escogidos tienen una invitación muy especial. No solo es, yo creo en Cristo. Hasta el perico cree. Yo supe de una historia que decían que un perico decía y repetía, creo en Cristo, creo en Cristo. Y el perico pues solo repetía. Y así hay mucha gente que repite y repite. No conoce el Evangelio, no conoce las parábolas, no conoce nada. Y hay muchas cosas que no conocemos. Hay otras que no entenderemos, porque hay cosas difíciles de entender y otras difíciles de explicar. Pero con un corazón genuino, sincero, un corazón íntegro, podemos venir delante del Señor. Así es de que esta es la parábola de la fiesta de bodas. El Señor va a regresar. Y cuando regrese el Señor, miren, es lo segurito que regresará. Y este es el evangelio que predicamos. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. Fíjense en las condiciones, en el cual también perseveran. Ustedes reciben el evangelio, perseveran en el evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creísteis en vano. ¿Ya ven por qué les digo? Muchos han creído en vano. De nada sirve creer, porque han creído en vano, porque no obedecen al Señor. Y el Señor regresará. Pero os digo esto, dice el apóstol Pablo, hermanos, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Viene la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán. El secreto es estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, estás fuera de las bodas del Cordero. Aunque hayas leído la Biblia, aunque digas que creas, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Entonces, tenemos que estar listos y preparados, porque aquí vienen las bodas del Cordero, y el Señor se ha vestido de lino fino, porque Él va a recibir a la novia. Entonces, si ustedes quieren ir con el Señor a las bodas del Cordero, hay que estar orando y siempre anhelando ver al Señor Jesús. Y dice en el Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno amigos, yo me quiero ir con el Señor y es mi anhelo. Como dice el Salmo, una cosa demando al Señor, una cosa he pedido al Señor, que quiero estar en su casa. Es mejor estar en un rincón que 1000 años lejos de Él. Bueno, Dios los bendiga hermanos, nos vemos si Dios quiere mañana. Ahí les publico este video. Dios los bendiga y prepárense, Cristo viene pronto. Maranata.